Doy gracias a Dios por este día. Siempre digo que es un reto pararse delante de todos ustedes y traer una palabra fresca y más los tiempos que estamos viviendo. Hemos estado al tanto de las noticias. Los que les gustan las noticias saben lo que está ocurriendo actualmente alrededor del mundo y especialmente en el Medio Oriente. Para aquellos que no conocen y que no les gustan mucho las noticias, ni ponen televisor, ni ponen nada, solamente quiero decirles que ayer en la tarde, noche, para nosotros ya, Estados Unidos depositó, es decir, arrojó bombas sobre las bases nucleares de Irán, creando así la destrucción de estas bases nucleares que eran una amenaza para Israel y también para el propio Estados Unidos. Por esta razón estamos hablando de esto porque de alguna manera las consecuencias o todo va a continuar ahora y esto es parte de lo que va a estar sucediendo y va a estar también escuchándose como noticias. Ya Estados Unidos directamente ha entrado a la guerra y al entrar a la guerra entonces las consecuencias son de otro tipo de magnitud y esperamos que no, que todas las cosas puedan aplacarse. El objetivo es que haya paz y que esta advertencia, producto de las bases nucleares que no podían construirla a los iraníes, porque son una amenaza para el mundo y específicamente para el pueblo de Israel, que es un país muy pequeño, en el Medio Oriente, tenían que ser destruidas y ellos estaban casi al punto de construir una bomba atómica. Y era lo que se estaba tratando de evitar. ¿Por qué digo todo esto a manera de preámbulo? Porque las noticias constantemente estamos mirando en la televisión todo lo que acontece. A mí me encantan las noticias, eso lo hemos dicho una y otra vez en las predicaciones y cada vez que tengo la oportunidad de conversar y también compartir con los hermanos. Pero hoy la noticia es Israel e Irán. Y ahora Estados Unidos entra a la guerra y no sabemos cuántos países más vendrán como coalición para apoyar a Irán y qué es lo que sucederá en el marco geopolítico mundial. Muchas personas dicen, pastor, pero nosotros venimos a escuchar un mensaje bíblico y exactamente es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar viendo un mensaje bíblico para los tiempos que vivimos y qué es lo que la Biblia nos habla acerca de los acontecimientos mundiales. Porque no podemos divorciar la palabra de Dios de lo que está aconteciendo en el mundo, porque las cosas que acontecen en el mundo, de alguna manera Dios está dando respuesta y dentro de todas las cosas el que mueve los hilos de la historia no somos nosotros los hombres, es Dios. Quien permite que acontezcan estas cosas y que mueve todo y que se está cumpliendo así la palabra del Señor, es Dios. Es decir, que por mucho que nosotros queramos echar a un lado lo que acontece en el mundo, lo que acontece en el mundo es el reflejo de las profecías cumplidas, de lo que Dios espera que acontezca antes que Él venga en su segunda venida. Por eso es que es importante nosotros estar observando los tiempos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan aquella serie de mensajes que dimos hace varios años atrás, en el año 2021 aproximadamente, saliendo de la pandemia o entrando en la pandemia, donde estuvimos hablando acerca de esta temática de los acontecimientos finales y tuvimos una serie alrededor de 14 mensajes que trataban esta temática de los tiempos finales. Tocamos el Apocalipsis, tocamos otros temas de las profecías de Daniel, tocamos allí muchas escrituras que están hablando acerca de las señales de los tiempos. Tocamos un pasaje que hoy también lo vamos a estar mencionando, que es el de Mateo 24 y el de Lucas 21, que habla acerca de las señales de los tiempos, de los últimos tiempos. Pero lo que quiero dejarles saber es que todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir en el futuro. Si ahora yo le preguntara a ustedes qué quieren saber acerca del futuro, ustedes me van a decir todo, porque nos gusta saber todo y queremos exactamente saber todo lo que dice la Biblia acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Hoy yo no soy adivino. Nosotros vamos a tratar de ver y descifrar a la luz de las Escrituras qué es lo que la Biblia nos habla acerca de cosas como esta y algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que muestran profecías donde se estarán hablando acerca de estos temas y que muchos intérpretes eruditos de las Escrituras sacan estos pasajes y lo interpretan para darnos a conocer profecías que se están cumpliendo en la actualidad. Quiero hablarle que todo el mundo quiere entonces saber qué va a ocurrir. Algunos pronostican muerte, guerras, algunos pronostican crisis civiles, económicas, catástrofes, enfermedades, pero esos pronósticos no son de los hombres, esos son simplemente
pronósticos de las Escrituras. La Biblia habla de todas esas cosas que van a acontecer y que se van a agudizar. Es decir, van a ir en aumento. Y ninguno de nosotros va a poder parar el plan de Dios. Y esto es algo que yo quiero que usted comprenda. Por mucho que nosotros oremos, por mucho que nosotros pidamos a Dios que ciertas cosas no acontezcan, van a acontecer. Y esto para mí es claro. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, el hecho de la oración de Jesús me muestra que debo orar, pero el plan de Dios no se cambia. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el plan de Dios no cambió, fue la cruz. No sé si me estoy explicando con estas palabras del mismo Señor. El plan de Dios no se va a cambiar por ninguno de los hombres. Lo que Dios ha escrito va a cumplirse y se va a cumplir tal como Él lo dijo en su palabra. No podemos añadir ni quitar nada de lo que está escrito. El hombre está sediento de información, y si le hablan un poco acerca de su futuro, entonces presta más atención. Hoy se habla de las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Los que son estudiosos de las Escrituras pueden escuchar profecías que aparecen en el libro de Isaías, pueden escuchar profecías del libro de Jeremías, de Ezequiel, que muchas veces no predicamos de Ezequiel, pero que aparecen muchas profecías vinculadas con los tiempos, y también las profecías de Daniel. Quiero decirles también que para aquellos que han estudiado hermenéutica dentro de nuestra iglesia y también para aquellos que son estudiosos, hay diferentes puntos de vista de análisis de las profecías bíblicas. Y ese análisis de las profecías bíblicas entonces traen escuelas teológicas donde hacen interpretaciones de estos pasajes del Antiguo Testamento de forma diferente. Al hacerlo de forma diferente, algunos dicen que no, que ya no son necesarias el cumplimiento de esta profecía, y otros mantienen estas profecías como que sí, van a acontecer y se van a realizar en el tiempo futuro. Hoy estamos viendo que muchas personas están poniendo por las redes sociales profecías que piensan que están vinculadas con los tiempos actuales y que yo quiero mencionar de alguna manera. Una profecía que muchos tratan de decir acerca del pueblo de Israel aparece en Isaías capítulo 43, versículo 6. Y los que tienen Biblia pueden buscar ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 43, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43 nos habla acerca de la reunificación del Estado de Israel. Cómo Dios trajo desde los confines de la tierra a su pueblo y los organizó nuevamente como nación en el 1948. Y quiero que usted vaya conmigo a la Biblia en el capítulo 43. Allí a partir del versículo 5 dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y de occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Algunos hoy, interpretando lo que ocurrió en el año 1948, interpretan este pasaje bíblico como Dios trajo de todos los confines de la tierra a su pueblo y nuevamente los unificó como un estado independiente allí en Israel. En la tierra de Israel, la tierra donde eran ellos desde siempre, la tierra que Dios había prometido. Hoy también podemos escuchar por medio de las redes sociales que muchos estudiosos de la Escritura echan por tierra todo esto, diciendo de que ya Israel no tiene nada que ver dentro del plan de Dios y que Israel entonces simplemente es un pueblo más que necesita de Cristo. Yo creo fielmente en las Escrituras y creo que no hay salvación si no es por medio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Israel simplemente es un pueblo que Dios tiene allí como un reloj profético, pero si no se vuelven a Cristo, si no reconocen a Cristo, no hay salvación para ellos.
Por eso es que creo fielmente en las Escrituras de que no hay salvación fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de que hay un plan, de que hay profecías, de que hay cosas que están aconteciendo alrededor de este pueblo y que Dios continúa allí mostrando cierto favor, yo lo creo. Aun cuando estén en pecado, aun cuando haya tantas personas que están desvinculándose del Evangelio, aun cuando niegan al Mesías. Aun cuando niegan al Mesías, al Cristo, yo pienso que Dios tiene un plan. ¿Y por qué lo creo? Voy entonces aquí al Nuevo Testamento y voy al libro de Romanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y allí puedo encontrar también algunas respuestas acerca de que Dios todavía no ha desechado a su pueblo. De que Dios como nación tiene un trato especial. Y algunos de los que pueden estar escuchando, pueden estar hablando por las redes hoy y dicen, yo no creo como usted, pastor. Exactamente, mi objetivo no es que usted crea como yo, sino que usted reflexione en la Biblia y reflexione en aquellos principios que la palabra de Dios nos habla. En el capítulo 11 de Romanos, allí Pablo le escribía y a partir del capítulo 9 al 11 está hablando de Israel, de la justicia, de la justificación por medio de la fe. Necesitan de Cristo para ser justificados. Necesitan del Señor para ser justificados, para ser salvos. Pero dice allí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando está hablando de este pueblo no está hablando de ningún otro sino de Israel. Dice la Biblia, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, decía el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Decía allí Pablo escribiéndole a los romanos, tomando una referencia del Antiguo Testamento de los tiempos de Elías. Pero lo interesante es lo que quiero llegar acá cuando dice, pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En aquel momento habían hombres que todavía no se habían doblado ante Baal. El pueblo entero estaba en pecado, detrás de los dioses paganos, pero Dios se había reservado un remanente. Y lo dice ahora allí. Así también aún en este tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo y para el tiempo también futuro, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, que Dios tiene un plan. Hay un remanente todavía que Dios no ha desechado. Y por ese remanente es que nosotros decimos que Dios tiene un plan y que Israel sigue siendo y seguirá siendo el reloj profético. Y que muchas de las cosas que acontecen alrededor de Israel van a ser clave para el desenlace de los tiempos. En esta misma epístola, el apóstol Pablo habla acerca de la salvación de los gentiles. Y cuando venga la plenitud de los gentiles, que ya los gentiles sean salvos la iglesia, entonces, dice la Biblia, comenzará un trato de Dios y todo Israel será salvo. Pero yo no creo que Israel como nación, como algunos también predican, como una nación va a ser salva. Sino que el remanente que Dios guarde para ese tiempo, mirará a Cristo, al que traspasaron. Como aparece en Mateo capítulo 23, en su último versículo, cuando Cristo llora sobre Jerusalén y le dice, ¿cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta a los polluelos, pero no me creísteis? Pero no me reconocerán hasta aquel día, dice el Señor, cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a haber un reconocimiento del Mesías. ¿Quiénes lo van a reconocer? El remanente. El remanente que Dios se guarde para ese tiempo. Aquellos que quieren hacer una interpretación diferente, que vean diferente el pasaje bíblico, yo entro simplemente en un ámbito de respeto. Pero yo sí creo que Dios tiene un plan. Y en ese plan, nosotros hemos sido inyectados a la vid, como dice la Escritura. Los gentiles hemos sido inyectados a la vid, y la vid es este pueblo que Dios todavía se guarda un remanente. ¿Que van a venir a Cristo? Claro que sí. ¿Van a venir a Cristo? Claro que sí. ¿Que no van a ser salvos sin Cristo? Claro que no. Cristo es la clave. Cristo fue el que vino, pero ellos lo reconocerán. Claro que lo reconocerán. En su tiempo Dios se ha guardado
ese remanente. Usted puede encontrar también otras profecías en el Antiguo Testamento como Jeremías. Quiero que usted busque ahora allí en Jeremías capítulo 49. En el capítulo 49 ya hoy estamos escuchando sobre la situación del contexto de guerra que hay en el mundo. Y hay una profecía que aparece acá en el capítulo 49 a partir del versículo 34 que habla de Elán. Y muchos hoy están poniendo por redes sociales, muchos estudiosos de la Biblia que mantienen una posición también acerca de las profecías, el cumplimiento de ellas, dicen que Elán, basado en la historia, dicen, y yo estoy completamente seguro por la historia, que se está refiriendo a Irán. Irán también son los persas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poco de historia antigua. Los persas, los antiguos persas, son los que hoy están asentados también allí y que forman lo que nosotros conocemos como este país de Irán. Y en el Antiguo Testamento, cuando se está hablando de Irán, se habla de Elán y está la profecía contra Elán. Y hoy estamos escuchando mucho acerca de esta información. Pero dice la Biblia, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Esta profecía del Antiguo Testamento, hoy muchos están poniendo por las redes exactamente de que está siendo quebrado el arco de Elán. El arco era un arma de guerra. Y el arma de guerra más poderosa que hoy tenía Irán eran las bases nucleares. Todo el armamento que tenía exactamente Irán. Hoy está siendo quebrado el arco de Elán. Está siendo quebrado. Si vamos a observar esta profecía como el cumplimiento de alguna manera, usted puede decir, sí, yo no puedo dar fe ni puedo decir concretamente es así. Estoy diciendo toda esta información porque es la que le está llegando a ustedes, a sus oídos. Pero quiero después que usted medite en lo que la Biblia está hablando de las mismas palabras del Señor sobre los acontecimientos que estamos viendo también hoy. La Biblia dice después, en este mismo pasaje, traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Es decir, van a ser dispersados. Hoy estamos viendo de que muchos están saliendo de Teherán y que están llegando a los países vecinos. Están siendo dispersos producto de la guerra. Hermano, nadie ama la guerra. Si haríamos una encuesta aquí, estoy seguro que nadie está a favor de la guerra. Yo no estoy a favor de la guerra. Nunca estaré a favor de destruir vidas. Pero no puedo divorciarme de lo que la palabra de Dios dice. Y esto es parte de los acontecimientos que están escritos y sucederán. Y aunque yo ore por la paz, Dios va a hacer su voluntad. Es lo que yo quiero que usted comprenda hoy. Que comprende exactamente lo que dice la Escritura al respecto. Este pasaje lo usan actualmente para hablar acerca de este acontecimiento. Otro de los pasajes que podemos estar hablando, que se habla ya hoy, de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Se nos habla de una gran coalición de naciones que se levantarán contra Israel. Desde la tierra de Magog se levantará Gog y hará una gran coalición de naciones juntamente con Persia. Y Persia no es nada más y nada menos que Irán. Esta mañana yo cuando venía para acá escuchaba las noticias. Y uno de los cancilleres de Irán están ahora en esta semana yendo a Rusia para unirse exactamente en conversaciones de Rusia. Algunos estudiosos de la Biblia, yo no puedo concretar ni decir fielmente que es así, hablan de la tierra de Magog. Y esa tierra de Magog, muchos dicen que es la Rusia del norte. Que se van a hacer alianzas. Y esas alianzas traerán como secuencia esa gran guerra que ocurrirá, la guerra de Gog y Magog, donde Dios los traerá. Si usted lee el pasaje completo, Dios los va a traer a toda esta coalición de naciones y los llevará al monte, a un monte de Israel. Y ahí Dios los va a destruir. Eso es lo que dice el pasaje. Yo no puedo divorciarme de estos pasajes de las Escrituras. Ahora, ¿será eso? Esa sería la gran pregunta para nosotros. ¿Quién pudiera definir y concretar todos los acontecimientos mundiales y decir, será así? El mismo Cristo cuando estuvo decía, yo no soy el que estoy aquí para decir los tiempos.
Eso le corresponde solo al Padre. Entonces nosotros, que estamos mirando las Escrituras, ¿cómo nos atrevemos a decir de que son de esta manera o de esta manera? Cuando yo estoy hablando de estas cosas, yo digo con temor y temblor, Señor, Señor, solamente observo todas estas cosas para hacer lo que dice el título de este sermón, vigilantes en oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar vigilantes en oración porque no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos los acontecimientos, no sabemos nada, solamente lo que la Biblia nos muestra. Pero ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? No lo sabemos. Debemos estar vigilantes en oración. Si usted va entonces a Ezequiel, va a encontrarse con toda esta gama de situaciones de guerras que harán y que vendrán contra Israel. Entonces muchos pueden decir, sí, pero Israel fue quien empezó la guerra. Sí, yo no defiendo exactamente quién empieza ni quién termina. Yo solamente quiero que usted observe la Biblia. Y lo único que yo no voy a hacer es nunca ponerme del lado de lo que yo pienso que está mal. ¿Me explico? Nunca me pondré del lado equivocado basado en lo que he entendido a través de las Escrituras. Nunca voy a decir, qué bueno que lo hiciste. Pero decir, maldito, decir, son esto, decir, no, jamás. Jamás lo haré. Y en esta iglesia, mientras yo sea el pastor, nunca lo haremos. Nunca levantaremos nuestra boca a maldecir a nada. Y no es que lo estemos idolatrando, no tengo ningún tipo de idolatría. Están en pecado. La nación de Israel hoy está en pecado. La nación de Israel hoy no reconoce al Mesías. La nación de Israel, todo el que muera sin Cristo va al infierno. Va al infierno aunque sea un judío. Todo el que muera sin Cristo en Israel va al infierno. Para que saquen las redes sociales. Va al infierno, pero Dios tiene un plan. Y se ha guardado un remanente. ¿Quién soy yo para cuestionar el plan de Dios? Entonces usted va a todas estas cosas y usted encuentra ahora en el capítulo 21 del libro de Lucas. Cuando va al Nuevo Testamento, te encuentras el capítulo 21, que este viene siendo un pasaje paralelo, para los que estudiaron en hermenéutica, paralelo al capítulo 24 de Mateo. Es decir, se van a tocar las mismas temáticas. Mateo te lo da más amplio, Lucas te lo da de una perspectiva diferente, pero también mostrando los mismos acontecimientos y lo mismo que estaba sucediendo en aquel momento. Y cuando usted va a todo este pasaje de Lucas, el Señor enseña aquí a sus discípulos sobre eventos que han de ocurrir, pero a su vez les dice, pero no se alarmen, no se alarmen, no os alarméis, ya que es necesario que todo esto acontezca. Y en el pasaje hay varios puntos que yo quiero ir pasando rápidamente sobre situaciones que acontecerán y que aparte de lo que estamos viendo de profecías que aparentemente muchos dicen que son el cumplimiento de ellas, también van a estar apareciendo otra serie de situaciones que nosotros mismos estamos viviendo y que estamos viendo. Y hay argumentos suficientes para llegar a conclusiones como esta. Por eso dice la Biblia que el Señor, cuando habla acerca de estos acontecimientos, capítulo 21, el Señor dice, a partir del versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Si usted ve este mismo versículo, usted va al capítulo 24 de Mateo y es muy similar. Y ahí el Señor le dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y esto es el primer principio que quiero ver. Se levantarán falsos cristos. Y esto es algo que usted y yo estamos viendo alrededor. Y usted puede decir, a mí ningún falso Cristo me va a engañar. Ok, gloria a Dios. Bendito el Señor, porque a ti no te engañarán, pero muchos serán engañados. Y usted está entonces en la responsabilidad de dar el mensaje y compartirlo, de que muchos serán engañados. A través de la historia, muchos falsos mesías se han levantado. Han engañado y arrastrado tras ellos a multitudes de personas. Muchas personas han ido detrás de ellos. Después de la partida del Señor, en los años que vivió entre nosotros, allí fue levantado a los cielos. Luego, entre los años 132 y 135,
ocurrieron enfrentamientos entre los judíos y los romanos. Y en ese tiempo se levantaron algunos falsos profetas y algunos se autonombraron como Mesías. Es decir, que desde los tiempos antiguos, cuando Cristo apenas había ascendido a los cielos, ya se estaban levantando hombres libertadores diciendo: yo soy el Mesías que vengo a liberar al pueblo de Israel. De hecho, todavía el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Al Mesías. Y el Mesías que van ellos aparentemente, no es remanente, que van a reconocerlo, va a ser el propio anticristo. Va a ser el propio anticristo. Pero eso es parte de las cosas que acontecerán. Dice la Biblia también que todo esto es necesario que acontezca. Se levantarán falsos cristos. Ocurrieron enfrentamientos a partir de este tiempo, a partir del año 132-35 de nuestra era ya, y ahí se levantaron hombres diciendo: yo soy el que vengo de parte de Dios. Recordemos que los judíos todavía están esperando al Mesías prometido y que todavía no han visto la manifestación de su gloria para ellos. En los tiempos recientes, entre los años 1900 al 2020, se levantaron a través de estos 100 años 19 personas diciendo que eran Jesucristo. 19 personas diciendo que eran Jesucristo. Todos se levantaron en diferentes países. Se levantaron en Estados Unidos, en la India, en Holanda, Etiopía, Surcorea, Malasia, Japón, Rusia, Brasil, Gran Bretaña, Australia, Puerto Rico, que fue el último que encontramos, que era José Luis de Miranda. No sé cuántos de ustedes escucharon de José Luis de Miranda, diciendo que él era el Mesías. Y lo triste es que había multitudes arrastrados por aquel hombre. Ya yo no sé dónde está, pero muchos son engañados. Muchos son engañados. Son arrastrados por estas enseñanzas que son para ellos: wow, tengo que estar ahí. Porque no conocen la palabra. Así muchos se han levantado. Dice la Biblia: mirad, es un verbo en modo imperativo. Cuando la Biblia dice: mirad, mirad, que nadie os engañe. Mirad, que no seáis engañados. Ese verbo en imperativo manda a la iglesia, al creyente, a una vigilancia. Estemos vigilantes para no ser engañados. Por eso es el título del mensaje: vigilantes en oración. Vigilantes en oración. Tenemos que estar vigilantes con los ojos abiertos para no ser engañados. Pero se levantarán hombres así. La Biblia también habla de guerra, rumores de guerra, y esto es algo que usted también hace. Cada vez que usted habla de este tema dice: no, porque la Biblia habla de esto. Sí, es que habla. Y cuando yo me ubico en el contexto histórico de las Escrituras, yo tengo que ubicarme en Israel. Indudablemente, cuando Cristo estaba hablando, ¿dónde estaba hablando? Para los estudiantes de hermenéutica, ¿a quién le estaba hablando Cristo? A los estadounidenses. Cristo estaba en Israel. Cristo estaba hablándole directamente a judíos. Y aquellos judíos fueron los que le preguntaron, que eran sus discípulos: ¿y cuándo qué señal habrá de los tiempos? ¿Y cuándo nosotros sabremos de la segunda venida? Y el Señor mismo le dijo: oirán de guerras y rumores de guerra. ¿Quiénes? Le estaba hablando directamente a ellos. Y usted no puede sacar el texto de su contexto, ¿ok? Entonces usted tiene que ubicarse que los oyentes eran judíos. Y lo que Dios estaba diciéndole, Cristo le estaba diciendo, era a personas judías. Y le estaba diciendo: esto va a acontecer. Guerras y rumores de guerra. Miren, nosotros estamos bien aquí en Estados Unidos hoy. No sé mañana. Pero en el Medio Oriente está en fuego. Esta semana pasada cayeron bombas en un hospital de Tel Aviv. Los judíos están bombardeando zonas militares, bases nucleares. Y están yendo a los altos mandos del ejército iraní para ir eliminando a toda esa gente. Ahora, yo no puedo decir está bien o está mal. No, Dios sabe las cosas. Sinceramente les digo, yo no puedo, y yo no soy un presidente de un país,
no soy el presidente de una nación para tomar decisiones. Yo no soy el presidente Trump para decir vamos a hacer lo que hicimos. Yo no soy nada de eso. Dios pone y quita presidentes y Él sabe por qué los pone y los quita. Y en el momento que los pone sabe por qué los pone y por lo que van a hacer. Porque Dios es el que está mirando más allá. Yo no soy. Dios me puso a mí para yo estar acá hoy delante de ustedes y poder darle a ustedes enseñanza bíblica para que comprendan esta verdad. No soy yo quien toma una decisión de este tipo, pero sí tengo que decirles claramente de que sí habrá guerras, habrá rumores de guerras, y a quien le estaba hablando Cristo en ese momento eran las personas que tenía alrededor, que eran judíos, y hoy estamos viendo que hay tribulación, ¿dónde? Allí. Claro que hay tribulación. Si yo tuviera un niño pequeño o dos sangaletones como los míos, como les digo yo, sangaletones porque están bien altos, y estuviera en un país, en un conflicto así, yo estuviera en temor y temblor por la vida de ellos. ¿Me explico, hermanos? Hay tribulación, claro que hay dolor, tribulación. No sé dónde va a caer la próxima bomba, si caerá en mi casa, caerá en la del lado. Si dañará a un hijo mío, si sale, no puede salir hoy porque puede haber un atentado. Así se vive actualmente en esta área. Se vive así. Así ha vivido Israel por años. Por años ha vivido Israel desde que se constituyó Estado independiente en 1948. Los atentados de los árabes son constantes, coches bombas donde se explotan la gente para destruir la vida de los demás. Eso ha pasado. Lo que se le educa a los iraníes en las escuelas es destruir el Estado de Israel. Eso no se lo dicen en las noticias. En las noticias no le dicen que a los niños pequeños le dicen su enemigo es Israel. Hay que destruir a Israel, hay que matar a los judíos, hay que destruir Estados Unidos. Eso es lo que se le enseña. Lo que se le enseña allí es jamás este grupo terrorista es hay que destruir a los judíos. Eso es lo que se le enseña. No es lo que nos enseñan a nosotros por medio de las televisoras y las noticias hoy. Eso no es lo que se nos enseña. Pero sí, habrá guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis. No se turben por estas cosas. El verbo denota observar sin atemorizarnos. Es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto acontezca. ¿Cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial? Alrededor de 10 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y 55 millones, alrededor de 55 millones en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ha habido guerras. Guerras terribles. Y que los observadores de las Escrituras pudieran haber dicho, eso eran los acontecimientos que estaban marcando el final de los tiempos. Sí, pero para Dios un año es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, lo que pudo haber acontecido fue simplemente el arbor de todo lo que estamos viendo hoy en el mundo entero. Entonces sí habrá guerras, pero los que están viviendo directamente las consecuencias de la guerra son los que sufren todas estas cosas. Dice la Biblia que habrá enfermedades. Usted puede leerlo allí. Dice, cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está hablando también de esto, de los conflictos. Y habrá grandes terremotos. Ahí lo estamos viendo ya. Y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces estamos viendo hoy enfermedades, hambre, terremotos. Sí lo estamos viendo. Ha habido una agudización, un aumento tremendo de todos estos acontecimientos mundiales. Hay hambre, África está pasando hambre, pero no hay que ir tan lejos. En Cuba, si usted no tiene un familiar aquí, se está pasando hambre. En el país nuestro, donde somos muchos de nosotros, hay hambre. A veces tienen que comerse un pan o tienen que ver qué comen en mediodía porque no tienen un desayuno, porque a veces no tienen ni azúcar para hacerse un vaso de agua con azúcar. ¿Quiénes lo tienen? Mis familiares. Mis familiares lo tienen. Eso no le falta. A mi papá no puede faltarle. ¿Ok? Tiene 82 años. Trataré de hacer todo lo posible porque no le falte. Pero el que no tenga un familiar acá, ¿qué tienen? Hay hambre, hermanos. Hambre. En Cuba no solamente hay hambre, hay miseria. Porque a veces teniendo los recursos para tú comprarlos, no tienes el lugar donde comprarlo. Así está pasando. Medicina. ¿Cuántas cosas? Estamos viviendo momentos, pero esa es Cuba. Cuando usted va a África,
¿Cuántos niños desnutridos usted ve por la televisión? Hay hambre en diferentes lugares del mundo. Usted tiene que interpretar la Biblia y usted decir, bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice, en algunos lugares. La Biblia no dice, en todos los lugares habrá guerra, en todos los lugares habrá terremoto, en todos los lugares habrá hambre. En algunos lugares. En algunos lugares habrá hambre, enfermedades, esto, lo otro. Hoy estamos ya, como que pasamos y se nos olvidó que hace 4 años atrás estábamos pasando por una pandemia o pandemia. Yo no sé si la plantaron o no. Pero estoy seguro que era parte de un plan. Un plan de control para saber de que el mundo entero puede ser controlado. Yo lo dije en el tiempo aquel cuando estábamos predicando. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de esa predicación, pero yo lo dije. Lo dije claramente. Es una forma de control. Están controlando y están limitando nuestras libertades. No puedes salir de casa. No puedes hacer esto. Tienes que ponerte las mascarillas y todos ellos sin mascarilla. Todos los que decían que había que hacer cosas nos metían tanto miedo que el virus se metía por los conductos de los aires acondicionados y que todo el mundo podía morirse. Hoy con pinza están hablando y todas esas personas que decían eso están siendo encausados y con perdones presidenciales de la presidencia anterior. Así estamos viviendo. Porque sabían que mucho era la manipulación de las masas y nos manipularon. Y continuamos siendo manipulados. El mundo es manipulable. Los grandes potencias del mundo, los grandes poderosos del mundo manipulan. Y eso es lo que va a acontecer en los últimos tiempos cuando venga la marca de la bestia. Yo siempre lo dije y hoy lo repito. Van a decir, este grupo que no se quiere poner la marca son los retrógrados, los que están en contra del desarrollo. Si tú puedes comprar, vender, hacer todo con esa marca y tú no lo quieres poner, ¿cómo que tú no te vas a sujetar al desarrollo? Tú estás en contra. Y así nos verán. Así nos verán. Y muchos van a ceder por el hambre. Es que tengo que comprarle la comida a mi niño. Y se van a olvidar de lo que la Biblia dice. Es triste, hermanos, pero tengo que abrirle los ojos porque yo no sé cuándo serán las cosas. Yo pensaba que lo que estaba ocurriendo en Irán iba a pasar dentro de 15 días. Porque eso fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Les voy a dar 15 días para negociar. Y al otro día haberlo dicho, él estaba tirando las bombas. Entonces yo no sé cómo Cristo va a manejar las cosas. Para Dios, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Es decir, estamos viviendo momentos así. El hambre, los terremotos, cuántas cosas están aconteciendo. Durante estos días también en Irán se han sentido temblores de tierra de 5.2. Algunos dicen que pudieran haber sido pruebas nucleares. Que ha removido también la tierra. Lo que es, no sé. Yo no puedo decir lo que es. Lo que quiero es que abran los ojos y estén observando todas las cosas y estén alertas para no ser desprevenidos. Dice la Biblia también que se desatará persecución. Y esto es importante porque nosotros no estamos sufriendo la persecución. Pero muchos cristianos hoy están sufriendo duras persecuciones en el mundo. Hace unos días estaba hablando con el ministro de adoración de nosotros, con Daniel, cuando fuimos a un funeral y nos quedamos conversando un rato más. Y él me decía, hoy mismo recibí la noticia de 200, no sé en qué país de África, 200 cristianos fueron masacrados en Nigeria. Gracias. Pero eso no sale en las noticias. No sale en las noticias porque no les importa lo que está pasando con los creyentes. No, eso no hace noticia. Nosotros no hacemos noticia, hermanos. ¿No se dan cuenta, hermanos? Los que somos seguidores de Cristo y lo que está pasando en la iglesia actualmente en el mundo, no hace noticia para el mundo actual. Lo que se hace noticia es ese que entró a la casa y le dio una puñalada a alguien. Esa es la noticia. Pero 200 personas cristianas, no, eso no es noticia. Y africano, no es noticia. ¿No se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que está aconteciendo. Hay persecución sobre la iglesia. En Irán, los cristianos tienen que esconderse para predicar. Hay cristianos en Irán, sí. Hay que orar por los cristianos iraníes. Tenemos que orar e interceder por aquellos que están sufriendo en Irán, que son hijos de Dios, que han depositado su fe en Cristo, que saben que Cristo es su Salvador y que están sufriendo hoy las consecuencias de todo lo que está pasando. Porque nadie se escapa, hermano. Ningún cristiano se va a escapar de las consecuencias que vendrán sobre la tierra cuando vengan guerras. Si usted está en un lugar de guerra y es cristiano, sufrirá las consecuencias. Tendrás que sufrirla.
Y nosotros somos hijos de Dios, sabemos con quién estamos, pero vamos a sufrirlas también. No estamos quitados del mundo todavía. En el mundo tendremos aflicciones, dice la Biblia, y esas aflicciones vendrán y la Escritura se cumplirán. Tenemos que orar, interceder por aquellas personas, y eso lo vamos a estar haciendo el próximo viernes, interceder por nuestros hermanos en la fe, que han depositado su fe, que están sufriendo ahora las consecuencias. Tenemos que orar por la paz de Israel, eso lo dice la Escritura. Tenemos que orar por ellos también. Tenemos que orar por nuestra nación, que ha entrado hoy y no sabemos si va a continuar o no, porque todavía no hay noticias acerca de esto, pero no sabemos qué va a acontecer. Pero sí, hermanos, se desatará una gran persecución. Muchos serán masacrados, estaremos echados en cárceles por nuestras propias familias, dice la Escritura, que nos echarán. Seremos torturados por nuestra fe. Hay muchos que son torturados. Recuerdo todavía aquellos del Estado Islámico que degollaban a los creyentes. ¿Nos olvidamos de eso? ¿Qué olvidadizos somos? Esto no hace muchos años atrás. Fue en la anterior presidencia del presidente actual. Los degollaban. Y un día él dijo, se acabó el Estado Islámico, fue y destruyó el Estado Islámico. Sí, pero los degollaban, hermanos. Los ponían así, arrodillados, y venía uno con un cuchillo así, mira, como si fueran carneros. No es mentira. Nos enteramos por las redes sociales, no por las noticias. Increíble, hermanos. Las televisoras no les interesó tanto eso, porque no eran lo que ellos querían. No solamente se desatará persecución, se levantarán falsos maestros. Y esto es importante, hermano, importante, falsos maestros o falsos profetas, como dice la Escritura. Jesús está haciendo entonces aquí algo muy importante, una referencia a la apostasía que vendrá sobre la iglesia. Hoy, más que nunca, la iglesia la podemos ver con una apostasía terrible. Hoy vemos personas que no predican el Evangelio de Cristo, que no predican las buenas nuevas de salvación, que predican cualquier otra cosa, pero no predican la Escritura. Hoy estamos viendo también donde hoy se está aceptando todo tipo de práctica dentro de la iglesia, por el amor. Porque el amor, y en nombre del amor, estamos permitiendo todo tipo de prácticas dentro de nuestras congregaciones. Creyentes que piensan que vivir una doble vida no es pecado, porque Dios me ama. Creyentes que piensan que vivir en pecado con otra mujer, o hombre con hombre, o mujer con mujer, no es pecado, porque Dios me ama. De todas formas, Dios me ama, Dios me perdona. Y entonces ponen siempre a Dios como el Padre tan amoroso, pero no lo ven en su justicia. No lo ven en su justicia. No ven la justicia de Dios, que no ama al pecado. El amor de Dios es tan grande que no tolera el pecado. Nadie lo dice. Pero tenemos que decirlo nosotros, hermanos. Hoy estamos viendo de que muchos predicadores dicen, yo no puedo predicar del infierno porque asusto a mi gente. Hace unos días estuve en un funerario y yo lo dije así por lo claro. Soy de los que pienso de que si usted no quiere escucharlo, no me invite. De verdad. Recuerdo todavía cuando era pastor en Cuba, en San Fernando de Camarones, que me invitaron. Tenía dos hermanos de la iglesia, un hermano de la iglesia que era parte de la logia masónica, que al final salió de la logia masónica. Pero un día me invitó para una actividad fraternal. Y ellos dicen que cualquiera que tenga la creencia en un ser superior puede ser masón. Es decir, lo que tú tienes que tener la creencia, aquí quizás alguno de ustedes es masón, ¿ok? Pero yo te lo estoy diciendo para que tú sepas lo que me sucedió. Yo me paré y yo dije, el gran arquitecto de los cielos, que ellos hablan de ese Dios, ser superior como el gran arquitecto, ese es el Dios eterno que yo creo. Y ese Dios eterno vengo a hablarle. Estilo lo que hizo Pablo cuando me acordaba del pasaje de Atenas, aquel Dios no conocido. No, el Dios mío es ese gran arquitecto del cielo. No es ningún otro que ustedes creen, ese es Jesucristo que se encarnó. Y fue la oportunidad tremenda porque yo acepté la invitación, pero prediqué el Evangelio. Si no, no me invite. Yo no creo que tu Dios es el arquitecto. Yo no creo que tu Dios es el arquitecto. El gran arquitecto de los cielos es mi Señor y Salvador Jesucristo, que vino a dar toda su vida y creador de todas las cosas. Ese es el gran arquitecto de los cielos. No es ningún otro Dios. Porque en Cuba hasta tenían el Dios Fidel y tú podías ser parte.
Ninguno de ellos es el Dios. Eso hoy lo estoy viendo no solamente en ese ámbito, sino que muchos falsos maestros vendrán y estarán hablando de cosas que no tienen que hablar. La iglesia está en medio de un ataque constante por medio de los falsos maestros que hoy se adentran. Te hablan del cielo, pero no te hablan del infierno. Te hablan del amor de Dios, pero no de su justicia. Te hablan de la salvación, pero no del pecado. Te hablan de un Cristo universal que te ama tal cual eres y no importa lo que practiques. Eso es lo que predican. No importa lo que practiques, pero no te hablan que necesitas creer que murió por tus pecados, que necesitas arrepentirte de tus pecados, que necesitas creer, depositar fe y que el único que salve es Él, no tus obras. No te lo dicen. Hoy tenemos que predicar a un Cristo así. Hoy te hablan de la bendición de ser un seguidor de Cristo, pero no te hablan del sacrificio que es tomar la cruz cada día y seguirle. Te hablan de las bendiciones solamente. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, pero hay un precio a pagar. La cruz hay que pagarla. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Cristo, tome su cruz cada día y sígueme. Hay que tomar la cruz de Cristo. Hay sacrificio, hay dolor, hay sufrimiento. Sí, para un creyente que siga a Jesucristo lo habrá. Bendiciones nunca sobran. Pero hay un sacrificio, hay un precio a pagar. La Biblia nos habla no solamente de esto, se habla de que la maldad de los hombres se multiplicará. Y estoy terminando con este último punto porque como nunca antes, hoy las palabras del apóstol Pablo a Timoteo se ponen de manifiesto de que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Eso lo habla allí el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. La violencia hoy es algo tremendo. Usted escucha las noticias nada más que están ocurriendo para nuestros hermanos en México. Terrible lo que ocurre en México. Terrible. A veces pienso salir de vacaciones y dice, yo no voy de vacaciones a México. Me cuesta pensar en todo lo que está ocurriendo en México. En pueblos ustedes ven que aquello parece una película de pistoleros, como si estuviéramos todavía en épocas anteriores donde estaban la gente del Medio Oriente, del Medio Oeste, con las pistolas caminando, pa, pa, pa. Un video que estaba viendo el otro día, estaba viendo los niños en una escuela tirados en el suelo porque había un tiroteo afuera por los carteles. Es increíble, hermano. Eso está pasando en lugares tan cercanos como este país que está a nuestro lado, donde tenemos muchos hermanos en la fe y que otros son miembros de nuestra iglesia. Aquí está nuestra hermana Rosario. Pero no es mentira lo que estoy diciendo. Es la verdad. Y nos duele, hermanos. No lo decimos con alevosía, lo decimos porque hay dolor, porque son personas también que necesitan de Cristo. Pero la violencia hoy está como nunca antes. Expertos cifran que alrededor de 38,000 asesinatos ocurrieron en el año 2019 en México. Asesinatos. Eso es para no hablar de todo lo que está pasando con las mujeres en México. Pero no es México. Es Cuba, es Venezuela, es Ecuador, es Brasil. Lo que no escuchamos. La violencia hoy está como nunca antes. Y a la violencia está terrible. Y Estados Unidos. Esta nación que nos abrió las puertas. La inmoralidad. Para una parte de la sociedad ya todo es aceptado. Lo predicábamos la semana pasada. Los que pensamos diferentes somos llamados extremistas, intolerantes, intransigentes. Porque no podemos tolerar el pecado de otro. Tú eres un homofóbico. No. Quítese de tu mente esta palabra. Porque no lo soy. Ni nunca lo seré. Siento tristeza por aquellos que no comprenden su condición de pecado. Pero este que está acá no va a hacerle juego. A veces pienso en mis hijos. Gracias a Dios, doy gracias a Dios cada día por ellos. Pero están creciendo. Se van a mezclar con sus amistades. Mi responsabilidad es abrirle los ojos todo el tiempo. Todo el tiempo. Ellos lo saben. Constantemente le digo, ¿con quién te juntaste? A veces yo puedo ser criticado a veces como pastor y a veces como hermano en la fe. Dice, en monopolio, sí, tengo que estar velando por ellos. Porque yo prefiero llorar hoy
que llorar después. Prefiero llorar hoy porque ellos me enfrentan y me dicen, caramba, ya yo soy ya mayor, yo quiero. Prefiero llorar hoy que llorar después. Y se los digo a ellos. Hermanos, estamos viviendo momentos súper difíciles. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Lo dice Mateo, lo dice también otros pasajes. Se enfriará. Oye, hermanos, hay tanta frialdad. Entre nosotros mismos hay frialdad a veces. Ese afecto fraternal se ha perdido. Y les voy a decir, no es una característica de la primera iglesia bautista hispana de Hialeah. Si algo tiene esta iglesia y yo agradezco a Dios, es su fraternidad y su práctica de amor fraternal. No porque yo lo diga, sino porque todo el que viene a este lugar lo dice. A Dios la gloria por eso. Pero que se está perdiendo el amor, se está perdiendo. Hoy estamos viviendo momentos así. Hermanos, tenemos que observar los tiempos. Como decía yo en aquella predicación de aquella serie, pero ¿de qué manera? Siendo vigilantes. Tenemos que estar vigilantes en oración. No se preocupe tanto, no se alarme. Es necesario que todo esto acontezca. Usted lo único que tiene que hacer es saber en manos de quién está. Y nunca, como siempre digo, y lo dije en aquella serie de mensajes de valores, no sé cuántos de ustedes también recuerdan aquella serie de mensajes de valores que yo dije una vez, y lo dije hoy también al principio, nunca te pongas del lado equivocado. En la historia nunca te pongas del lado equivocado. Usted busca la palabra de Dios y siempre el lado tuyo es el lado de Dios. El lado tuyo es el lado que Dios respalda. El lado que Dios habla. No de fulano ni mengano. No, yo estoy con el pastor Cabrera. Te embarcaste. Te embarcaste. Literal. Del lado del pastor Cabrera no, porque yo soy un hombre pecador y cometo errores. Usted va a la Escritura y usted dice, Señor, si usted dice esto acá, esto es. Si tú dices que yo debo vivir así, esto es. Si tú me dices que debo hablar esto, yo lo hablo. Él es el lado correcto. Ninguno de nosotros. Que Dios les bendiga, es mi deseo en esta mañana. Nos ponemos en pie para orar y así concluir. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por Jesucristo, gracias, gracias sobre gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre. Que nosotros podamos extraer las enseñanzas de tu palabra, aplicarlas a nuestra vida y, Señor, observar, mirar, ser vigilantes a los tiempos que vivimos y simplemente estar en oración. En el nombre de Cristo te damos las gracias y tu iglesia dice amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.